Economía. Hoy te contábamos que el 4,1% es el índice de precios al consumidor del INDEC, que publicó hoy a las 4 de la tarde. Estamos hablando de un 46,3% interanual. Sigue muy alto. Vamos a hablar con Carolina Suárez. Caro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Javier, Mercedes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo tranquilo, sí, bueno, analizando un poquito los números que salieron, creo que no son tan ajenos a los que ya habían adelantado las consultoras, ¿no? Claro. En torno al 4%. De hecho, algunas hasta le dieron con punto en las décimas también, por 4,1%. Por supuesto, lo que preocupa a Javier, más allá de lo puntual, donde se ve el incremento de algunas cuestiones fundamentales, en este caso indumentaria, que aumentó por sobre el índice general, sigue siendo de alimentos, ¿no? Claro. Bueno, hoy contábamos, justamente, hacíamos un adelanto de que íbamos a hablar con vos, porque alimentos, bebidas vuelven a ser, ¿no es cierto?, los productos más caros de este también mes. Estábamos viendo el dulce de leche, es el producto que más, de los lácteos, el que más aumentó. Después la leche, inclusive también, ¿no? La manteca. La manteca. Sí, y bueno, esta mañana estaba viendo también lo que sucede con el comportamiento de los comercios de proximidad, el almacén de barrio o ese supermercado independiente, donde si comparás abril de 2021 con el 2020, recordemos que fue un abril muy particular porque estábamos en medio de un aislamiento obligatorio y donde los únicos servicios disponibles eran farmacias y supermercados. Claro, la caída de lo que es canasta de alimentos cayó un 30%. Fíjate qué importante ha caído, como te digo, abril con abril. Claro. Luego se ven estos fenómenos, como puntualmente lo que sucede con la caída del consumo y el alza de precios. Es decir, se da de forma paralela. Y el gobierno entiende que es una preocupación, por eso lo que habíamos adelantado en la anterior salida, hace 2 semanas atrás, de los programas que venían a anunciarse y que se hicieron efectivos buscando principalmente a los sectores vulnerables, ¿no? Claro. Antes de pasar a hablar de productos puntuales, ¿qué aumentos se vienen ahora de los que están estipulados? Porque se habla obviamente del aumento de la nafta, del combustible, y YPF ha dicho que es el último del año. Supuestamente recordás aquel plazo de 90 días en el que se iban a escalonar los aumentos con impuesto incluido. Recordemos que se ajusta según la inflación trimestral, era de 18%. Así que se supone, y según los anuncios que se dieron allá por el mes de marzo, que no debería existir más aumentos a lo largo del año. También tenemos que tener presente que nosotros estamos atados al valor internacional, ¿no? Nunca cuando baja es una buena noticia, pero sí cuando sube el barril internacional. Así que vamos también, más allá de la buena voluntad o de la decisión política local, de depender de lo que suceda en el mercado internacional, que recordemos aumentó algunos puntos porcentuales comparativamente de comienzo de año pasado a ahora, alrededor de entre 8 y 10%, así que también se entiende que por eso se terminó ajustando. En un año 2020 que prácticamente a partir de septiembre comenzó a darse una escalada de aumentos mes con mes en lo que es combustible. Por eso a veces es mejor que no digan nada, ¿viste? Que no digan, este es el último tramo. Mejor ya está. Totalmente. Es el que nos toca este mes y listo. Claro, y fíjate, Mercedes, este dato súper importante. FADEAC, que elabora un informe sobre el costo de transporte, es decir, cómo llega la mercadería al supermercado. Lamentablemente, todo lo que es desde la materia prima y la última instancia, desde las empresas, de la industria al supermercado, llega de forma terrestre a través de camiones. O sea que tiene un gran impacto en lo que es el combustible. Bueno, ellos elaboran un informe de costos que en abril arrojó que, comparado con el mes anterior, es decir, con marzo, el aumento fue del 6%, impulsado por patentes y también por lo que tiene que ver con combustible. Ese 6% se termina reflejando en el producto final y cuando hablamos de alimentos, obviamente está presente en lo que sucede en los supermercados, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hacer un repaso a propósito de lo que vos mencionabas, ¿no? Porque tenemos algunas placas, ¿no? Vamos a hablar, ¿te parece, del pan, la leche y las carnes? El tema de los precios, de los aumentos. Sí, es un estudio que llevan adelante la Fundación FADA, que lo que hace es cada 6 meses, Javier, estudiar lo que pasa con el pan, la leche y la carne y el componente impositivo que tiene. Y lo que trata de ver trata de hacer una especie
de comportamiento de lo que tiene que ver cómo llega este precio final a la góndola, ¿no? ¿Por qué pagamos lo que pagamos? Claro. ¿Cuánto del componente impositivo? ¿Cuánto va a la producción? ¿Qué pasa en el medio? Y fue muy interesante lo que hicieron, porque en términos generales lo que te puedo decir es que de los 3 productos se mantuvo casi sin cambio, pero en un porcentaje elevado. Del 22 al 28% es lo que tenemos de referencia de componente impositivo. Es decir, en impuestos es lo que se termina llevando estos productos básicos, ¿no? Como el combustible. El combustible es lo mismo. Sí. Todo impuesto prácticamente, ¿no? Sí, hay algunos que tienen mucho más. Cuando haces esta radiografía en la industria textil y tomás una remera, prácticamente la vas a partir por la mitad. Y en los autos te digo un 55%. Más todavía, muchísimo. Sí. Es impresionante. Tenemos unas placas, ¿no? Que nos has propuesto, Caro, para mostrar. Bueno, ahí avanzamos. Nosotros te seguimos a vos, dale. Bueno, lo que justamente la gente de FADA hace, como te decía, es marcar esto, el porcentaje de lo que es la ganancia. 11% es lo que termina siendo la ganancia en la panadería. 22%, como te decía, el más bajo de estos 3 productos analizados, corresponden a la carga impositiva, y el 67% es el costo. Pero está la materia prima, el valor del trigo, pero también lo que hace a la industria. Claro. Es decir, gran parte se va ahí. Pero si lo comparamos con otras partes del mundo, ese 22% es elevado. Al fin de semana vamos a ver incluso novedades con lo que sucede con el pan, ¿no? Porque, claro, porque no solamente aumenta el trigo, eso es algo que les quería comentar y que es muy importante. Son lo que es la margarina que se utiliza, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con facturas o otros productos base, ha aumentado casi el 90%. Entonces, fíjense lo que es, cómo termina repercutiendo directamente en el producto final. Claro. Por eso hay una gran dispersión de precio en lo que es el rubro panaderil, porque el promedio de lo que puedes encontrar en la provincia de Buenos Aires de una docena de facturas es de 350, 400 pesos. Pero por supuesto hay algunos que van a decir, no, yo pago mucho más. Claro, obviamente, dónde esté ubicado, lo que sean los costos, el personal. En uno de los rubros que ha caído muchísimo durante este último año, desde que comenzó la pandemia, y acá el dato interesante, siguen subiendo, ¿no? Sí. Lo que tiene que ver con la bolsa de harina, que antes era de 50 kilos, ¿recordás? Y ahora es de 25 y cuesta unos 1.300, 1.400 pesos la bolsa. Qué bárbaro. Con esa estrategia, ¿no? De achicar todo. Hablando de esto, lo que es una bolsa de harina, en los supermercados todo lo que es el packaging, de lo que comprábamos originalmente, no sé, de 100 gramos, empiezan a achicar y te mantienen el valor, o te lo suben mínimo y, no sé, creerán que confiamos en que estamos comprando al mismo precio, pero claramente consumimos mucho menos. El otro día compré un paquete de vainillas. Sí. Y eran más cortas, más pequeñas. Sí. Pero hablaba obviamente de la cantidad. Viste que vos mirás la cantidad. Sí. ¿Cuántas vainillas son, ponele? No sé, 20 vainillas. Sí, eran 20, pero el peso obviamente es menor y el tamaño también. Claro, las habían achicado. Al precio que estaba, digamos. Por ende, ha aumentado. Y obviamente, Todo. Claro, no es una técnica, perdón, lo escuchaba atentamente, y no es una técnica exclusiva de la Argentina, pero sí está presente los últimos años aquí y se ha visto. Primero, hace una década atrás, con lo que tenía que ver con productos que no eran de la cotidianeidad. Claro. Pero claro, cuando se van haciendo próximos, vos imagínate, ustedes recuerdan que antes el alcohol en las fiestas venía de litro, la sidra, hoy es de 720 centímetros cúbicos. Claro. Fíjense cómo fue reduciéndose. El pan dulce, históricamente te decían que era de kilo o medio kilo. Bueno, hoy pesa 400 gramos. Sí. Es así como se van dando los ejemplos que decía Mercedes recién, estas reducciones. Cuando el producto es año con año no lo notamos, pero cuando empezamos a ver productos cotidianos, como sucede con los productos de desayuno, donde puntualmente se ve marcada este ejemplo que estás dando, galletitas, también en las presentaciones de infusiones. Sí, una barra de cereal, por ejemplo. Una barra de cereal. Alfajores. O alfajores, tenían un tamaño. Ahora vos compras, no han cambiado el envase, pero apenas lo abrís, te das cuenta que ocupa, con suerte, la mitad del paquete. Claro. La mitad de la barrita. Ese fenómeno está muy presente. Queda espacio. Si quieren vamos a compartir otra placa más de lo que les comentaba recién. Leche. Sí, es otro de los artículos que también analiza la gente de FADA,
y fíjense, 35% el tambo, ¿no? Están en los niveles más bajos de lo que se paga internacionalmente la leche, no llega a los 35 centavos de dólar que era histórico. 33% que corresponde a la industria, 6% del comercio y nuevamente, ¿no? La carga impositiva, 26%, bastante elevada. Aquí también tenemos que además tratar el tema de dispersión de precios. La leche está alrededor de, ahí tenemos el valor, 67 pesos, pero hay de mucho más también, claro, obviamente, ¿no? Sí, porque el trabajo toma el precio a febrero de este año, sí, y lo que hace es tomar el precio de referencia comercial. No aplica, por ejemplo, el de precios cuidados que está a 52,50. Claro. Lo que hace es tomar un precio que pueda entenderse que se consigue tanto en un almacén y que no es por parte de un programa de congelamiento de precios, ¿no? Ajá. Bueno, a ver, avanzamos una más. A ver, seguimos con la placa, está muy Pasamos por el interesante. pan, la leche y ahora la carne. Sí. La carne. Un clásico argentino, ¿no? Sí. Sí, bueno, ahí los quiero ver, ¿no? No solamente lo que pasa a la hora de lo que sucede cuando vamos a hacer algún tipo de compra, sino como se puede ver desde la cría y el feedlot. Ahí tenés gran parte del componente, un 57%, ¿no? 30 y 27% respectivamente, 6 para el frigorífico, 9 para el cría, y este es el que tiene el componente impositivo más elevado, 28%. Va a haber muchos cambios en lo que tiene que ver, creo que me lo comentaba la semana pasada Mercedes, ¿no? Cuando me decía, va a cambiar esto a partir del 1 de enero del 2022, sí, cuando ya lleguen los cortes de carne puntualmente a las carnicerías y no se tenga que bajar la media res. Claro. Esto va a ayudar o va a colaborar de alguna manera. Bueno, habrá que ver si es así, porque no están del todo preparada la industria para poder hacerlo, y habrá que ver si en este plazo de tiempo que les dan, de acá hasta el próximo año o al comienzo del próximo año, se pueden ir adaptando. Porque, no, y contentos tampoco están los comerciantes, los que tienen que después vender la mercadería, no están de acuerdo con este proyecto. Y además otra cosa, ha disminuido el consumo de carne en la Argentina. Sí, está clarísimo. De acuerdo al último registro, ¿no? Totalmente, eso responde al precio. Estamos por debajo de los 50 kilos por persona por año, y como decía Mercedes recién, no ha caído bien el proyecto de ir directamente con los cortes, ya no buscar un valor para equiparar. Vamos a ver cómo funciona. Hay que tener presente también que somos uno de los pocos países. En la región somos solamente Paraguay y Argentina los que tenemos esta costumbre de bajar la media res. Sí. Pero si esto va a repercutir en el precio final, va a dar mayor competitividad. Hay quienes dicen que no va a ser así, otros que lo ven con buenos ojos. Todo el tiempo dirá si puede llegar a cambiar, ¿no? Claro. Pero se acabarían algún tipo de, algunos dicen o señalan, negocio que se da cuando se tratan de subir los precios de aquellos productos más económicos, esos cortes más económicos, y hacer lo propio con los más caros, ¿no? Bajarlos. Tal cual. Bueno, acá tenemos un gráfico muy complicado de ver, pero muy sencillo, porque lo va a explicar Carolina. Caro, a propósito de esto, ¿no? Yo te acompaño guiando las columnas, a los renglones. Dale. ¿Te parece, si vamos al primer ejemplo, me ayudas con eso? Sí. Nos vamos a situar en abril del 2011, sí, y vamos a ir a un producto como el aceite, ¿no? De girasol. En este caso, el aceite de girasol, en la presentación de 900 centímetros cúbicos, 485. 4,85. 4,85. Sí. Sí, bueno, nos vamos al final de ese cuadro, a ver a cuánto nos encontramos hoy precio, amiga, en pesos. Amiga, 142,20. Wow. O sea, una variación de 2.832%. 2.832%. Terrible. Sí, sí. Pará, ¿esto es Argentina? No, estás hablando de otro país, ¿no? Lamentablemente es la Argentina y es una década. Madre mía. Pero ¿te parece si repasamos otro producto de consumo masivo? Andá, si querés, a algún corte de carne, algún corte de... la carne seguramente la vas a encontrar como carne picada, carne vacuna molida. Sí. Costaba 11 pesos con 31. Acá está, sí. 11,31. Nos vamos ahora a abril del 2021, es decir, el mes pasado. Bien, pará, que me perdí. Me olvida cómo acá está. 302,70. Sí, 2.576% fue el porcentaje de aumento en estos 10 años, ¿no? Sí. Hacemos uno más, si te parece, y después te voy a dar otros 2 datos que te van a alarmar. Vamos a la harina de trigo, 000. Acá está. Sí. Acá está. Acá. Bueno, hacemos el mismo ejercicio. Abril de 2011, 1,96.
¿Sí? Sí, y seguí con ese dedito señalando a ver cómo va la evolución de vamos precios. Vamos a hacer una cosa. Harina de trigo 000. Sí. 1,96 Sí. abril de 2011. Avanza un poco más. En abril de 2015, 13,70. En abril de 2018, 19,80. ¿Sí? Y me voy, ahora sí, abril de 2021, 52,60. Una variación... Fíjate los últimos dos, claro, Sí. los últimos 2 años cómo se dio este salto muy importante, ¿no? 31 a Del 52. 2019. 31 Sí. a 52. ¿Sí? Totalmente. Una variación de... 2.584%. ¡Qué bárbaro! Sí. ¡Qué bárbaro! Es impresionante. Pero ahora, esto no serviría de nada si no lo analizamos conjuntamente con el salario. Pará, Vamos a irnos a los más... te paro Sí. un segundito, porque esto es importante por ahí, me parece también porque ¿quién no toma mate? O pocos no toman mate. Sí, la yerba, Pocos no toman mate. Pero bueno, para hacer un ejemplo. ¿Vamos a la yerba mate, Caro? Dale, vamos a la yerba mate, un Acá producto nacional. Con palo, un kilo. 11,76. 11,76 en abril de 2011. 11,76. Vamos a avanzar un Sí. poquito. Vamos a abril Al de 2015, 47,25. Nos vamos a Sí. abril de 2018, 2018, 106,50. Y nos vamos Sí, a ya lo abril. duplicaste. Mirá, abril de 2021. Pero están locos acá, ¿eh? 376,50. No, 3.100. No, 3.100. no, el precio digo. El precio digo 376,50 y la variación 3.102. 3.102%. Qué locura. Sí. Es impresionante. Claro, parece algo común. Y como decía, si lo analiza alguien de otro lugar del mundo, dice, esto no puede ser posible. Es no un puede lujo ser tomar mate, porcentaje me de dicen. aumento. Sí, ¿no? claro. Ahora que no se comparte con el precio este, se disfruta un poco más. Totalmente. Se disfruta un poco más. Ahora te decía, Javier, para cerrar este análisis, lo importante es qué pasó con los salarios. Y vamos a ver con el salario mínimo vital de Inmóvil. En ese mismo cuadro, si me acompañás, al final A ver, vas a ver anterior, esperá, lo que sucedió. Ahora la ponemos otra vez. A ver, dire. Ahí está. Nos vamos al final. Acá está. En azul, sí. En abril de 2011, 1.840 pesos. ¿Sí? Exacto. Nos vamos a lo último. Vamos ahora, a la actualidad. Vamos a la actualidad. 21.600 pesos. Mirá, acá está. 21.601. Lo que hay una variación de 1.074. 1.074%. ¿Eso cómo se llama? Pérdida de poder adquisitivo. Claro. Si la yerba aumentó más de 3.000% y el salario mínimo más de 1.000, prácticamente tengo menos billetitos para que me alcance para esa calidad de vida que tenía hace una década, ¿no? Claro. Estamos hablando del salario mínimo. Pero vamos con otro de los sectores que realmente es uno de los más afectados. Hablamos de la jubilación mínima. Sí, el final. Y 1.227,78 en abril de 2011, 1.227,78 abril de 2011, acá lo tenemos, y me voy caminando hasta el final. Hasta el final. Hasta 20.571, ¿sí? Claro. Una variación Ahí está. de 1.575%. También otra pérdida importantísima Claro. y muy grande del salario, en este caso de los jubilados, ¿no? Tremendo. Tremendo. Es impresionante uno cuando hace el repaso, Es un cuadro tétrico, es angustiante. Sí, porque nos muy. damos cuenta del tractor que nos pasó por arriba, ¿no es cierto? Sí, claro. Digo, Y en a ver, cosas básicas como la leche, por Sí. ejemplo, estaba viendo desde acá. Tomamos uno más, si les parece. A ver, vamos a elegir la batata, por decir Sí. alguno, que no se consume demasiado, pero hay mucha gente que sí lo hace. 1,56 en abril de 2011, ahora Sí. vamos a tratar de recuperar a Caro. 55,90, una variación de 3.483. Solamente estamos hablando de la batata, ¿eh? Son precios, la verdad que es tremendo lo que estamos viendo en este cuadro, que parece tan difícil de analizar, pero a la vez, mira, hubiéramos querido no verlo. No. Caro, ¿estás? Aquí estoy de nuevo, sí, Sí. chicos. Bueno, Este es un trabajo que quiero citar la fuente porque es muy importante, lo hace el Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba y prácticamente ellos hacen mes con mes, pero aquí hicieron la evolución de la última década.
muy importante tener presente esto, ¿no? Sí. El incremento de estos productos que no son al azar, son los productos populares que conforman la canasta básica alimentaria y que ellos en los almacenes comercializan, por ver cotidianamente lo que sucede con el comportamiento de ventas, pero también aquí con lo que sucede con los precios. Y había un cuadrito más al final que te resume otro impacto fuerte en lo que es la economía de bolsillo. Ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con el salario, ¿ves? Si podés señalar lo que tiene que ver con el salario en relación a 2011-2021. Ahí estás. Claro, 1074, como decíamos, 1575, y un punto general, ¿no? En los aumentos de estos productos analizados, en términos generales, más o menos 2.413%, casi 2.500 pesos, porcentaje, de incremento en esta última década. Claro, Ese es el mayor problema que tenemos en la Argentina. La inflación, a veces cuesta mucho entenderlo, aquí está más que claro. No, y aparte, a ver, vamos a reiterar para que se entienda bien. Este porcentual, ¿qué indica en el salario mínimo vital y móvil, en este cuadro? Bueno, te indica la pérdida de poder adquisitivo, te indica que para un salario que no es un salario de referencia, hay un sector de la población que hoy no le alcanza para poder completar los alimentos de su canasta básica. Por eso después lo analizamos con lo que sucede, que más gente ingresa en la línea de pobreza y de indigencia mes con mes, porque no puede completar lo mínimo de alimentos para cada persona, ¿no? Ni hablar del grupo familiar. Claro. Lo interesante también del informe, que no lo vemos acá, pero es bastante extenso y tiene que ver con lo que hace el dólar. Muchas veces hablamos del tipo de dólar y las consecuencias que pueden tener el producto final. Se analizaron varios productos, como veíamos recién, tomando el dólar blue y el dólar de tipo de cambio oficial. Me voy a quedar con el tipo de cambio oficial para no ir por el dólar blue ni generar otro tipo de análisis. Vos fíjate que hay algunos productos que se mantuvieron prácticamente sin cambio. Eso lo que te dice es que cuando el dólar aumenta tiene consecuencias directas sobre el producto final y hablamos, reitero, productos básicos, ¿no? Sí, qué impresionante. La verdad te digo, bueno, por algo la Argentina está a 2-3 escalones de Venezuela. Si bien Venezuela tiene una inflación muchísimo más elevada, 2.500 y pico se calcula para este año, pero digamos en cuanto a la evolución de los precios en los últimos 10 años, yo creo que si le contamos a algún europeo esto, hay que hablar un yanqui, pero un europeo, primero no te creen, segundo dicen, ¿y cómo están vivos todavía? ¿No es cierto? Y tercero, ¿y qué pasó en el país en el medio de todo esto? Y los políticos son siempre lo mismo, ¿no es cierto? Los ministros de Economía y los economistas dan toda la misma vuelta, la misma calecita económica que tenemos en nuestro país. Pero bueno. Claro, Javi, nadie logra poder encontrarle una solución a la inflación. Y este es el dato final. La percepción de la gente, ¿no? La mayoría siente que es clase media y según la última estadística y censo de la ciudad de Buenos Aires, para ser clase media se va desde un rango de 93.000 a 300.000 pesos por mes para una familia tipo. 93.000 a 300.000 pesos. ¿Cuántos son los asalariados que pueden llegar a tener ese monto hoy, pero consideran que aún son clase media, ¿no? También. Es más, en algunas empresas ni los gerentes ganan eso. Ni los gerentes. Bueno, y por último hablamos de ley de góndolas. Dale. Se pone en marcha de próximo sábado esta ley que fue aprobada hace un año y que, recordemos, entre las novedades, más allá de lo que tiene que ver con la participación en góndola de las empresas, o mejor dicho, de los grupos empresarios, que ahora se limita al 30%, lo que se va a hacer es señalizar 43 productos que ya son de carácter obligatorio, donde, quitando lo que tenga que ver con promociones o ofertas que estén disponibles en el día, tienen que aclarar el valor más bajo al lado de estos productos. Por ejemplo, la leche fluida, ¿no? Ese va a ser uno de los productos. Como eso, va a suceder con otros 42 productos más. El sábado, como tiene rango de ley nacional, esto lo van a ver reflejado todos cuando vayan al supermercado a partir del fin de semana. Así que si se encuentran con un cartelito que esté en las góndolas, responde a eso. Aclaro, no es que se van a quitar las ofertas o las promociones, no, se eligieron los productos que se consideran esenciales y sobre ellos se va a hacer esta referencia en particular. Viene con muchos otros cambios, claro está,
como te decía recién, además del tope de participación del grupo empresario hasta el 30%, incluir a las pymes con un 25% en góndola y también a lo que sería la industria más pequeña, si se quiere, la que responde a la agricultura indígena, las pequeñas pymes familiares, con un 5%. Es decir, que vamos a ver nuevas marcas, ¿no? Deberíamos ver nuevas marcas. Lo que preocupa probablemente es cómo se va a dar este traspaso del grupo empresario. Hay organizaciones de consumidores que analizaron que, por ejemplo, un producto como la cerveza tiene el 77% de participación con un grupo empresario. Sí. Es decir, ¿qué va a pasar con esa diferencia? Si pueden hasta el 30%, esa diferencia restante, ¿quién se va a hacer cargo? O vamos a ver góndolas vacías al comienzo, mientras esto se va adaptando. Esa es la gran incógnita, que se da por estos días. Bien, ahora, Caro, te cambio de rubro y te hablo de alquiler, porque uno tiene que comer y tiene que tener un lugar donde vivir, lo básico. Ahora, después de la ley, ¿no?, de inscripción en el AFIP y demás, quedaron pocos alquileres en el mercado y eso hizo que se eleven, pero por las nubes. Hay como un abuso de precios ya. ¿Qué está pasando con eso? Claro, recordemos que del 1 de julio del año pasado rige la ley de alquileres. Sí. Y si bien se estipula que la negociación ya no es entre privados, ya no se negocia cada 6 meses o no se establece, sino a través de un índice que mezcla lo que sería el salario más la inflación y que se publica a través de la página del Banco Central, para que se respete ese índice. El problema mayor se da cuando yo tengo que renovar el contrato. Estos contratos ahora pasaron de 2 a 3 años en los alquileres domiciliarios, pero claro, lo que vos apuntás es al momento que yo tenga que renovar y comenzar esos meses de contrato, el alza es muy elevado. ¿De cuánto? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires superior al 60%, en la provincia de Buenos Aires superior al 50%. Incluso se hacen denuncias mucho más elevadas. Fíjense lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Un lugar para vivir donde tenés que renovar y donde tengas que poner 60% más en los alquileres. A esto se le suma también lo que sucedió con el decreto del año pasado, que congeló de alguna forma la falta de pago para aquellos que no podían porque estaban transitando la pandemia y se veían afectados sus salarios. Se está dirimiendo, bueno, qué va a pasar y cómo se van a dar esas cancelaciones que se habían establecido en una devolución de entre 3 y 12 cuotas, pero claro, era una cuestión de aquellas familias más vulnerables. Mientras se resuelve eso, corrió un rumor fuerte en relación a si podía llegar a volver ese mismo decreto, ahora 2021, y eso también fue en contra de lo que sucedía, es decir, a lo que era la ley que de alguna forma, no digo que no benefició, sino que generó que algunas unidades se quitaran del alquiler, se le sumó esto. Imagínate que volver a congelar los precios no cayó bien, no solamente congelarlos, sino además la imposibilidad de que se pueda expulsar de una unidad a alguien que lo está alquilando, bueno, no cayó con buenos ojos. Y eso, contrario a ni siquiera mantener los precios de porcentaje de aumento, hizo que se eleven. Por esto las ofertas entre finales de marzo y abril, cuando comenzó ese rumor, principalmente en el mes de abril, a mediados, hizo que se elevaran. Algunos casos, por eso decía, eran porcentajes mucho más elevados, al 60%, 70%. Prácticamente es oferta-demanda. ¿Qué va a suceder? Bueno, se espera que el titular de Hábitat, Ferraresi, participe de alguna mesa de diálogo, pero hoy no está cayendo bien al mercado. Algunos dicen esto se va a acomodar, el tema va a ser cuándo se acomode, ¿no? Tal cual. Sí, es verdad. Bueno, qué lujo tenerte, Caro, la verdad, una de las mejores periodistas especializadas en la materia, y tenerla cada tanto, que ella gentilmente se presta y distrae un ratito de su trabajo para nosotros, la verdad que lo valoramos muchísimo, Caro, No, por favor, gracias a ustedes por siempre brindarme el espacio y tener la posibilidad de llegar a la gente, ¿no? Aprovecho que un segundito nada más, estamos en la semana del hot sale y llegan un montón de reclamos a esta hora, así que recuerden que la gente está todavía con la posibilidad de hacer los reclamos, porque una de las dudas que me estaban consultando era si puedo hacer algo o no, si compré algún producto o vi algún tipo de irregularidad, y recuerden que sí lo pueden hacer, y el arrepentimiento, una de las posibilidades que se puede dar en toda compra que no es presencial, así que lo pueden, como todo reclamo, primero ante la empresa y luego ante la entidad que corresponde a reclamar. Hasta 10 días, ¿no?
hasta 10 días de una vez que recibiste el producto. Perfecto. También Bien. esa es una gran confusión. La gente cree que es hasta 10 días desde el momento que compró, pero puede ser hasta 10 días del momento que tiene el producto en la mano. Bien. Y si no hay stock, porque es una de las respuestas que algunas empresas brindan, dicen, bueno, no hay stock, y tienen todo el derecho de pedir ese producto o servicio a el precio que fue publicitado. Por eso, atención, porque algunas empresas han tomado la decisión de continuar con el hot sale, hacer print de pantalla. Eso es fundamental, ¿no? Dejar de alguna forma la documentación de que existió esta oferta a ese precio y con esas condiciones. Está muy bien. Bueno, hicimos un 6x1 con Caro hoy. 6x1. Bueno, Caro, te mandamos un beso enorme y gracias, como siempre. No, por favor, un placer. Igualmente. Beso grande a los dos, chicos. Chao. Chao, Caro. Bueno, Carolina Suárez hablando justamente de los precios, la variación, tremendo. Me quedo con ese cuadro tremendo. No, tremendo. impresionante también el tema de los salarios, ¿no? Sí. La persona que considera que es clase media, pero si no estás por encima de los 93.000 pesos, no. Era muy duro también ese cuadro, ¿eh? Porque decía pobre no indigente por debajo de esos números. Bueno, no lo hicimos a propósito. No. Es simplemente para que vos sepas dónde estamos parados, con respecto a los últimos 10 años, entre otras cosas. Pero esto nos sirve como para también abrir los ojos y saber dónde estamos parados y dónde estábamos parados antes. Que antes, en 2011, también hablábamos que los precios estaban muy elevados. Imaginémonos ahora. Argentina. Nosotros, pausa. Ya volvemos. Dale que no te cobramos nada. Dale.